Nuestro programa, como todos los lunes, Hora de Opinión, por su canal Cinevisión, Canal 19. Hoy tenemos un gran plato fuerte para todos nuestros televidentes. Estará con nosotros conversando el doctor Monegro, director del Sistema Nacional de Salud, hablándonos a nosotros de la problemática de la huelga que el Colegio Médico ha planteado, así como el acuerdo del gobierno con el Colegio Médico. Además, estaremos dilucidando todos los temas que han transcurrido durante la semana y que inician en esta semana también en el ámbito político, cultural y social. Aquí me acompaña Más de Soto y Adolfo Rodríguez. ¿Cómo están, jóvenes? Todo bien. Con un plato fuerte, doctor Nelson Rodríguez Monegro. Tenemos plato fuerte para nuestros invitados y creo que hoy se va a poner la tapa al pomo. Así es. Igualmente estaremos hoy pues con una pregunta en nuestro Twitter, Hora de Opinión. ¿Quién tiene la razón, gobierno o el Colegio Médico Dominicano? Esa es la pregunta de las redes sociales hoy. Correcto. Perfecto. Para que ustedes pues opinen en nuestro Twitter, Hora de Opinión. Muy y bien. También pues tenemos calientito un decreto que nos enviaran desde la presidencia del DICOM, el decreto 389, donde se designa el Consejo Nacional de la Competitividad y menciona a los miembros pues del sector privado. Igualmente pues se designa a la señora Ligia Bonetti como asesora industrial honorífica del Poder Ejecutivo. Y el ministro de la Presidencia y el ministro de Hacienda pues quedan como parte del gobierno en el Consejo. Creo que ese decreto viene a fortalecer, el decreto 389-17, viene a fortalecer la Estrategia Nacional de Competitividad. Correcto. Igualmente nos envían el decreto 390, donde se nombra al señor Andrés Van der Horst, pues asesor del Poder Ejecutivo en el área de turismo, pero del sector este. Van der Horst era que estaba antes en el Consejo de la Competitividad, pero él también, ahora está este muchacho que era del CONEP. Correcto. Sí, está haciendo un gran trabajo ahí también Yo ese creo muchacho. que vamos a tener pues un excelente equipo de competitividad que realmente nos va a asesorar y va a participar directamente. Muy bien. Bueno, cuando tú ves el listado de los miembros que participan en esta comisión, son las grandes figuras en términos del comercio, la industria de nuestro país. Qué bueno que le estemos dando oportunidad al empresariado para que pueda estar estableciendo junto al gobierno las estrategias que necesitamos para colocarnos al nivel mundial en términos de competitividad. Mario y Adolfo, también con competitividad tuvimos esta semana la Feria del Banreservas, demostrando la fortaleza que tiene pues ahora mismo quizás el gobierno en el área económica, donde se vendió cerca de 6.000 millones de pesos y unos 5.000 vehículos. Pero ustedes no participaron. Y no hay dinero. Y no hay dinero. No, el tema de esta feria es que no sabemos dónde que van a caber todos esos vehículos. Bueno. Las calles están abarrotadas, no hay forma de movilizarse. Sí, señor. Pero la gente anda cómoda. Eso sí. Pero ya se ve menos gente en la calle. Y tenemos que decir que esto es una representación del mejoramiento de la calidad de vida del dominicano. Cuando tienen acceso a un medio como este y el sistema bancario da estas facilidades, es porque se cree en la fortaleza que tiene la economía y también el nivel de ingreso de los dominicanos. Definitivamente. Qué bueno. Tiene la pyme, Mario, ahí tú. Vamos a ver, ¿cómo está andando la pyme? Bueno, ahí tú sabes que toda esta semana ha estado promoviendo el Ministerio de Industria y Comercio un gran evento para las pymes, donde se está dando a conocer un sinnúmero de actividades, iniciativas y emprendedurismo con respecto a todo lo que es las pymes. Pero hay una información que marca un hito, yo creo, en la parte económica del país. Y es que el ministro de Industria y Comercio estableció que hará todo lo necesario para que se elimine el pago del anticipo a las empresas pymes. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Sí, explícale a nuestro público qué sería el anticipo, así de manera rápida, para que nuestro público pueda entender. El anticipo no es más que una
doceava parte de lo que se estima que usted pagará de impuestos sobre la renta en el año. Antes, en el modelo anterior, que ya después del 2001, hubo un cambio con respecto a esta medida, se pagaba, las empresas liquidaban anualmente todos los impuestos que las ganancias y las pérdidas, y de ahí se establecían los impuestos que iban a pagar. Ahora después de esa normativa, lo que se establece es que se toma una doceava parte y cada empresa mensualmente va pagando esto. ¿Eso qué afecta a las empresas y principalmente a las pymes? El flujo de efectivo para poder invertir en los entes productivos y de servicio que ofrecen. Una gran noticia. Y mira, como noticia también tenemos hoy, que salió en los medios de comunicación, que la Sociedad Dominicana de Diarios se manifestó quejándose de que nuestros funcionarios, el funcionario del gobierno, no daban mucha información o no había mucho acceso a ellos. Yo creo que hay que verlo, porque a veces hablar tanto también es de error, causa a veces errores, ¿no? Y eso no creo que tenga mucha importancia, porque es que los medios de comunicación nuestros no están obstaculizados. La noticia la tienen al momento, los funcionarios hablan. O sea, yo te puedo decir algo. Esa información a mí, ese comunicado a mí me sorprendió. Sí. ¿Por qué? Te digo dos razones simples. Yo veo que tanto la prensa escrita como televisiva tiene todos los días a un alto funcionario del gobierno en una entrevista. Y todas las informaciones. El Grupo Corripio tiene un desayuno que invita a un ejecutivo, a un ministro, toda la semana. Normalmente un ministro. El Listín Diario por igual. Sí. El Diario Libre por igual. La radio igual. Y todo lo que son los programas matutinos tienen la participación diaria de un funcionario del gobierno. Entonces, como que no está claro o precisado esta información, o más bien este comunicado, en función de la verdad y lo que nosotros podemos observar diariamente. Pero también yo puedo agregar que usted ve al ministro administrativo de la presidencia dando declaraciones en cada momento, inclusive mañana tiene unas declaraciones que dará a las 11, así que está abierto el gobierno y hemos visto todos los funcionarios abiertos a entrevistas, inclusive hoy tenemos una persona muy importante del gobierno dando declaraciones. Estuvo en la mañana también en un programa de televisión, la ministra y los funcionarios estuvieron esa mañana. Sí, eso es así, o sea que yo creo que esa medida, o más bien ese comunicado, tiene su punto para revisar. Otra cosa importantísima que pasó la semana pasada y que va a ser tema toda esta semana es la encuesta que presentó el SIN, Mark Payne, donde sigue estableciendo la gran principalía en términos de la popularidad del señor presidente. Y aquí se señaló en la encuesta con un 57% de la intención del voto ante la pregunta ¿por quién votaría usted si las elecciones fueran hoy? No obstante a eso, tengo que decir algo. Esa encuesta deja algunos puntos que los partidos políticos del sistema dominicano tienen que llamarle la atención. Y es el hecho de que el 74% de los jóvenes de edad de 18 a 24 años no se ven representados en uno de los partidos que hoy conforman el sistema del Partido de la República Dominicana. Muchos, la mayoría de esos jóvenes quizás son primeros votantes. Entonces, los partidos políticos tienen que observar eso y tomarlo como una herramienta de análisis, los resultados de esa encuesta. Así es, y yo creo que tenemos que nosotros también que ponerlo en agenda, porque eso hay que analizarlo. Varias de las encuestas y darle seguimiento a esas encuestas. Sí, definitivamente. Porque si no, aquí los partidos tienen que comenzar a revisar, como la ley de partido y otras situaciones que están presentando. De hecho, de la ley de partido, tengo que decirte el tema de la preocupación que expresó FINJU como institución con respecto a que la comisión bilateral estableció que dejaba sobre la mesa el tema de la ley de partido hasta que haya una definición de lo que, como todos sabemos, estuvo pendiente del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Yo entiendo que no debe ser la posición del Congreso en ese sentido. Bueno, pero vamos
a dejarlo para después. Y vamos nosotros a hacer una pausa y volvemos con nuestro invitado de hoy, el doctor Nelson Rodríguez Monegro, director del Servicio Nacional de Salud. Queremos invitarles a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, Hora de Opinión. Y estamos pues ahora mismo con nuestro invitado, pues el doctor Nelson Monegro. Doctor, bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Bienvenido, Nelson Rodríguez Monegro, director del Servicio Nacional de Salud. Lo que queda de él que uno Nelson, la gente te ha visto en los medios, ¿no? Y te ha visto en el ministerio hace un tiempo. ¿Cómo llega Nelson Rodríguez Monegro al Ministerio de Salud? Porque era médico, ¿no? Sí, sí. Eres médico, pero ejercía como médico. La verdad es que yo he hecho carrera peldaño a peldaño dentro del sistema de salud. Yo fui igual que todos los médicos, médico pasante, luego fui médico general. En la pasantía yo la hice una primera parte en San José de las Matas. Luego pasé a Licey al Medio de Santiago y terminé la pasantía en Tamboril. Es decir, que hice un periplo de 4 meses en cada uno de esos. Al terminar la pasantía, pues conseguí un nombramiento en el mismo Tamboril como médico general. Y ahí trabajé por espacio de unos 9 meses. Ahí entonces vino el concurso para residencias médicas, entonces gané el concurso en el Hospital Arturo Grullón de Santiago, el Hospital de Niños, ahí me hice pediatra. Luego de ahí trabajé por un tiempo en Navarrete y al final hubo un concurso en Moca y fui, entonces gané el puesto. Trabajé durante unos 10, 12 años como médico pediatra. Posteriormente yo renuncié y me quedé solamente en el sector privado. Aún a los 6 meses, habiendo renunciado, pues luego vuelvo de nuevo al hospital, pero como honorífico. Ya no nombrado, sino porque quería darle servicio al hospital, pero sin estar contratado por el hospital. En el 96, entonces a mí me nombran director del hospital. Pero usted también fue candidato a senador por esa fecha. No, pero Antes. Es por parte. director del hospital. Entonces, del 96 al 98. En el 98 yo renuncio de la dirección del hospital. Pero ahí comienzan las direcciones provinciales de salud. Precisamente la doctora Guzmán Marcelino era la ministra en ese momento, secretaria a la sazón, pues me embauca y me mete a mí como director provincial de salud. Y ahí trabajo hasta el 2000 cuando salimos del gobierno. En el 2002 entonces yo me postulo como candidato a diputado. Gano la diputación y trabajo entonces como diputado hasta el 2006 cuando fui candidato a senador. Correcto. Ahí en el 2006 entonces que te lanza la candidatura a senador. A senador, exactamente. Competimos con el presidente del Senado en ese momento. No fue muy bien, aunque no ganamos. Sí. La experiencia. Y hablar de por qué no ganamos no es tema de este momento. Realmente sí debimos haber ganado. Yo le gané de candidato a candidato por 3.500 votos. Pero en ese tiempo se dio la Alianza Rosada. Y con 5.000 votos del Partido Reformista, pues al final entonces perdimos por unos 1.000 y pico de votos la senaduría. En ese momento entonces a mí se me propone que si yo quiero ser diputado al Parlacén, conocía muy bien lo que era eso y desistimos. Pues estando ya
fuera del tren gubernamental, me llama el doctor Bauta Rojas y me dice que él quiere que yo trabaje con él. Entonces que él quiere que yo sea viceministro. Y yo le digo, bueno, yo no voy a ser viceministro con asiento en Moca. Si yo no tengo funciones, no me interesa. Entonces él me dijo, no, yo quiero para que tú trabajes el Viceministerio de Salud Colectiva. Y en esa circunstancia, en el 2006, agosto, entro entonces como viceministro de Salud Colectiva y fui viceministro de Salud Colectiva, de atención a las personas. Es decir, tuve varias funciones y competencias dentro del ministerio hasta que me nombran por decreto director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud. Así que, entonces, ¿se puede decir, Nelson Rodríguez Monegro, que tú tienes una carrera dilatada tanto en el ámbito político como en el ámbito profesional y servidor público? así es decir, que yo tengo espacio de unos 30 años. Quizá el que te ve a ti dice, pero ¿cómo va a ser que una persona con, tú pareces un hombre joven, realmente, como lo eres, pero comenzaste bien temprano y has tenido una carrera importante y una cosa, de experiencia en términos políticos y de experiencia en términos profesionales. Qué bueno. Y hay una cosa, la gente cree que el doctor Monegro es de Moca. Él es de San Carlos. De los muchachos. Ah. Pero miembro del Partido de la Liberación Dominicana en 1994, igualmente miembro de la Dirección Municipal en 1998, pero miembro del Comité Central desde el 2001. Así que usted tiene una larga, como dijo Mario, una larga vida política que entra ahora en unos conflictos medio extraños. Ajá. Con el Colegio Médico Dominicano. Tú sabes que en el 94 la honorable sala capitular del municipio de Moca pues me hizo hijo adoptivo de Moca, de modo que mis sentimientos están compartidos entre San Carlos y desde luego Moca, aunque en Moca yo he vivido más que lo que viví en San Carlos. Qué bueno. Nelson, entonces ya las personas conocen, la ciudadanía conoce quién es Nelson Rodríguez Monegro. Ahora bien, ¿cuál es la situación real respecto a los procesos recurrentes de huelga que tiene el Colegio Médico Dominicano? ¿Cuál es la realidad en términos de los acuerdos? Y aquí queremos que tú le dé luz a la ciudadanía y a nuestros televidentes respecto a este punto tan importante y que afecta tanto a los pacientes en los hospitales. Cuando comienza ese proceso huelgario, por lucha reivindicativa desde el punto de vista salarial del Colegio Médico y de otros gremios del área de la salud, el gobierno lo ve como una oportunidad dentro del proceso de transformación del sector salud, pues sentarse a negociar unos acuerdos que fueran duraderos y que sirvieran para apuntalar el proceso que lleva el gobierno para mejorar el sistema de salud en la República Dominicana. Por eso este acuerdo no fue un acuerdo más de pura y simplemente un aumento salarial sin ningún tipo de corresponsabilidades. Entonces, nosotros teníamos como gobierno planteado primero un modelo de atención. Nunca antes la República Dominicana había tenido un documento que explicitara el modelo de atención que está basado en la estrategia de atención primaria y de las redes integradas de servicios de salud. Entonces, ese proceso de reforma dentro del sector salud, pues evidentemente que no puede ser al margen de los diferentes actores dentro del sector salud, dentro de los cuales el colegio médico tiene una principalía, el médico. Claro. Usted no puede transformar un sector salud sin contar con el médico. De modo que aprovechamos esas solicitudes de aumento salarial y convenimos varias cosas importantes. Primero, el desarrollo y fortalecimiento del primer nivel de atención. Fíjense que ustedes han oído hablar mucho del primer nivel de atención y que los hospitales están sobredemandados porque no hay un primer nivel de atención, porque el sistema de salud en la República Dominicana ha estado centrado en hospitales, en curar enfermos.
¿Qué característica tiene especial el primer nivel de atención? Bueno, que ahí no solamente se espera en un consultorio a que el enfermo llegue, sino que el equipo del primer nivel de atención tiene que hacer un diagnóstico situacional de salud de su comunidad. Y como consecuencia, eso es lo que le va a decir qué necesitamos desde el punto de vista de infraestructura, de tecnología y de recursos humanos para dar respuesta a esas necesidades. Pero que además en ese nivel se trabaja lo que es la promoción de la salud. Déjame hacerte una pregunta y para que continúes. Eso es la concesión que ustedes logran para aprovechar el acuerdo. ¿Tú estás consciente que Waldo Ariel Suero pudo transmitir ese mensaje a los médicos? Porque lo que tú me estás diciendo es una visión casi holística en términos del beneficio para el médico. Lo que estoy viendo yo desde este punto de vista es que solamente se está situando el tema en términos salariales, que es muy disímil lo que él presenta a lo que tú no estás planteando. Claro, desde luego que el médico en sentido general ha estado desinformado de todo este proceso y qué rol va a jugar y debe jugar el médico en toda esta situación de transformación del sector salud. De modo que hay que educar a la gente para que la gente conozca conceptos básicos de salud y pueda ser, como yo le llamo, un autogestor de su propio estado de salud, adoptando estilo de vida saludable. Eso es fundamental. Si la gente no se cuida, apartándose de vicios, el hábito de fumar, la ingestión excesiva de alcohol, en fin, una serie de situaciones que se dan. Pero también hay que trabajar en ese primer nivel de atención, la prevención de enfermedades. Una cosa es educar y otra cosa es prevenir. Y para prevenir implica entonces algo sumamente importante en la salud, que es el trabajo intersectorial e interinstitucional, porque la mayoría de los problemas del sector salud no se resuelven dentro del sector salud, sino fuera del sector salud, trabajando mancomunadamente. Ejemplo, usted no puede tener salud si la gente no cuenta con agua potable de manera permanente, intradomiciliaria, que pueda asearse, que medidas de higiene, esas cosas. Entonces, el agua no la suministra el sector salud, sino que el INAPA o las CORA son las que suministran el agua. Pero usted no puede tener salud si no hay un saneamiento básico apropiado, disposición final de desechos sólidos, manejo de aguas residuales. Eso no lo hace el sector salud. Fíjate cómo te pongo dos ejemplos de la importancia que tienen acciones fuera del sector salud que implican salud. Entonces, en ese primer nivel de atención hay que trabajar esos componentes. Desde luego la gente se enferma y tiene que ir a buscar asistencia. Entonces ahí tiene un equipo de salud. Siempre se ha hablado del primer nivel de atención como un médico, una enfermera, o un médico general, un médico familiar. Sí. Lo que le va a decir al sistema qué necesita ahí es la situación de salud. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una tasa muy importante de embarazo en adolescentes, ese embarazo es un embarazo de alto riesgo y como consecuencia demanda la atención de un especialista. Entonces, en ese primer nivel necesitamos ginecobstetra. Usted estuvo comentando recientemente sobre un cronograma de los hospitales que iban a estar terminados ya para el 2018 y cómo iba a tener eso una incidencia en el sector salud, hablando usted ahora mismo de la prevención, pero ahora hablamos qué usted ha logrado hasta ahora y cuántos hospitales hemos logrado restaurar en el país y con cuánto terminaremos ahora en el 2018. Sí, fíjate, yo te hablaba de estrategia de atención primaria y redes integradas de servicios de salud. ¿Por qué? Porque en ese primer nivel se atienden las cosas no complejas de salud. Ahora, necesita una persona determinada una atención más especializada. Entonces, de ese primer nivel se refiere al nivel especializado que ya está predeterminado hacia dónde debe derivar ese paciente. Por eso se habla de redes integradas, que implica un primer nivel de atención, un nivel especializado básico y un nivel más especializado. Entonces, por eso entra ahí también el proceso de remodelación hospitalario. ¿Por qué? Necesitamos hospitales
que tengan una infraestructura donde se atienda a la gente con dignidad. Fíjense Muy cómo están esos importante. hospitales que están terminados, que están climatizados, debidamente equipados, cada día mejorando Dos el equipo. pacientes por habitación. 1 y 2 pacientes por habitación. ¿Cuándo tú crees, Monegro, que nosotros pudiéramos estar diciendo, bajo los criterios que tú estás estableciendo, que real y efectivamente el gobierno dominicano pudiera decir que inició una revolución en el sector salud? Ya la iniciamos. Es decir, eso se inició ya. Con el tema de primer nivel de atención y con el tema de esa remodelación, 56 hospitales son aproximadamente el 30% de los hospitales del país. Pero ya están los principales hospitales del país. Estamos hablando de los hospitales regionales, estamos hablando de los hospitales de especialidades. Sí. Pero no nos olvidamos de las áreas lejanas, es decir, corrientemente hemos visto que siempre se invierte en los mismos hospitales. Bueno, pero yo te digo a ti que el hospital de Pedernales está terminado, un hospital nuevo. Manzanillo. Manzanillo, Jimaní, Sí. El Cercado, Sí. La Descubierta, Sí. tenemos Higüey, algo. Jánico, el hospital de Higüey, Higüey. el hospital de Samaná, el hospital de Villarriba, el hospital de Castillo, Jánico, el hospital Barsequillo de Jaina, todo el hospital, la maternidad Nuestra Señora Altagracia, todos esos hospitales están totalmente terminados. Pero vaya a ver qué tipo de terminación. No son hospitales remodelados, son hospitales nuevos. Totalmente Estamos hablando de nuevos. otra cosa. Bueno, entonces era un componente del acuerdo. Entonces estaba también lo que es la red única de atención. Por un lado estaban los hospitales del seguro, que dicho sea de paso, la propia ley de seguridad social mandaba y la ley general de salud mandaba a la separación de funciones. Entonces, dentro del proceso de reforma, aparece la ley 123-15, que separa la función de proveer servicios de salud y se la quita al ministerio. ¿Para qué? Para que el ministerio se pueda dedicar exclusivamente al tema de rectoría, de regulaciones, de salud colectiva. Esfuerzos más focalizados, Más focalizado. tanto del ministerio como de la Claro. parte de salud. ¿Por qué? Porque el trabajo del día a día hospitalario le quitaba fuerza al ministerio y se diluía en ese día a día de los hospitales. Hoy en día comenzamos a ver un ministerio con más fortaleza que regula esto, que cierra establecimientos, que habilita, en fin, eso ha cambiado. Eso está parte de los acuerdos, esa red única pública de salud, y los hospitales del seguro pasaron al Servicio Nacional de Salud. Pero en el tema que más compete con respecto a salario y a dinero, Ahí vamos, Negro. Óyeme. Porque publicamos recientemente en nuestra pantalla el acuerdo que se publicó hoy en la prensa. sí. ¿Qué detalles importantes tiene ese Fíjate. acuerdo? No, pero déjame interrumpirte. Porque ahí que iba Tú has dado, y escúchame, Sí, Adolfo, sí. tú has dado aquí informaciones Pero ahí técnicas estaba publicado. en términos de lo que ustedes han concebido como una solución integral. Nosotros tenemos que pasar a una pausa, pero vamos a entrar a los detalles técnicos del acuerdo, qué tú has respondido y en qué se basa Waldo Ariel para seguir con un llamado a huelga. Vamos a unos comerciales y continuamos con el doctor Nelson Rodríguez Monegro del Sistema Nacional de Salud. Seguimos en Hora de Opinión. Doctor Nelson Rodríguez Monegro. Hoy vimos en la prensa una publicación muy específica y muy precisa de los acuerdos, de los beneficios y todo lo que el gobierno ha aportado a la problemática del Colegio Médico Dominicano. Denos Mire. detalles de eso. Ok. El colegio médico solamente estaba demandando un aumento salarial. Única y exclusivamente aumento salarial. Bueno, nosotros dentro de esos acuerdos, que tiene diferentes partes, existe un componente que se llama política salarial. En esa política salarial había
una distorsión de los diferentes salarios. Usted puede encontrar, por ejemplo, una enfermera auxiliar que ganaba 17,000 pesos, otra 14,000, otra 20,000. Bueno, dijimos, mira, vamos a aprovechar esto para que haya una unificación salarial, de modo que a igual puesto, igual salario. Como consecuencia, por ejemplo, las enfermeras auxiliares, pues el tope sobre el cual se hizo la nivelación fue 24,400 pesos. La licenciada de enfermería fue 31,700 pesos. Los psicólogos fue 29,000 pesos. Los odontólogos 36,000 pesos. Y así en las diferentes categorías de profesionales dentro del ámbito de la salud. Eso es herencia, eso es herencia. Claro. ¿Qué pasa con los médicos? Que es verdad que nosotros no hablamos de tope salarial, pero desde que comenzamos a ver íntegramente ese acuerdo, destila unificación salarial. Cuando se habla en el introito del acuerdo, se utiliza la palabra equilibrio salarial. Cuando se habla de la conformación de la red única, se habla de unificación de la jornada laboral y salarial. Y por último, entonces, se acuerda con el colegio médico hacer un 25% de aumento salarial. Ese 25% era a partir del salario de diciembre del 2016. Aplicable en el 17, un 10% en enero, un 15% en agosto. Eso dice el artículo 5. Pero ¿qué ocurre? Perdón, el artículo 4. Y es el artículo que esgrime el presidente del colegio médico. Pero ¿qué sucede? Que los médicos del Instituto Dominicano del Seguro Social ganaban 1,000 y pico de pesos más que los médicos del Servicio Nacional de Salud. Entonces, de ahí es que viene el artículo 5, que reza de la siguiente manera: a los médicos del Instituto Dominicano de Seguro Social, como los médicos del Servicio Nacional de Salud, se nivelará, o sea, porque él dice que no existe la palabra nivelación, pero existe la palabra se llevarán al nivel. Eso es nivelación. Lo que pasa es que en el argot gerencial de hoy se habla de nivelación en lo que es gestión humana. Así es. Entonces, dice, se llevarán a nivel que alcancen los médicos del Servicio Nacional de Salud al aplicársele el 25% de aumento salarial, tal como establece el artículo 4. ¿Qué es lo que quiere decir ese artículo? Óyeme, como queremos nivelar los salarios, los del Seguro Social ganan 1,000 y pico, aumentan el 25% a los del Servicio Nacional de Salud y llévalo del Seguro Social al nivel que lleven esto. Eso fue lo que nosotros hicimos. Como consecuencia, los médicos del Instituto Dominicano de Seguro Social tienen un aumento que va desde el 17% hasta el 28%. Fíjate que hay un grupo que hubo que hacerle un 28, no un 25, sino un 28%. ¿A quiénes fue eso? A los médicos generales, que era la única categoría de médicos del Instituto Dominicano de Seguro Social que ganaban menos que los del Servicio Nacional de Salud. Como consecuencia, que ya se sabía de que un pequeño grupo de médicos del Instituto Dominicano de Seguro Social no iban a alcanzar un 25%, entonces se le dio una compensación. ¿Cuál fue la compensación? Otorgarle el incentivo por antigüedad en el servicio, que se aplicaba de manera parcial en el Servicio Nacional de Salud, pero que no se aplicaba en el Instituto Dominicano de Seguro Social. Y eso es tan difícil de entender. Eso, para nada. Entonces, de 1,720 médicos que tiene el Seguro Social, fíjate que él habla de que 5,000 médicos del Seguro Social quedaron sin aumento salarial del 25%. Óyeme, y yo he dicho, ¿y de dónde que se saca los 5,000? Bueno, el Instituto de Seguro Social tenía o tiene 1,720 médicos. Ese incentivo por antigüedad en el servicio, de los 1,720 se beneficiaron alrededor de 1,200 médicos.
Pero ¿qué resulta? Que uno de cada 2 médicos del Seguro Social trabajaba en ambos sitios, trabajaba en el Servicio Nacional de Salud y trabajaba en la prestadora del IDSS. De modo que se le aumentó el 25% en el Servicio Nacional de Salud y el otro porcentaje para llevarlo a ese nivel en el otro salario. Pero ¿qué resulta? Que cuando se le aplica entonces el incentivo por antigüedad en el servicio a esos 928 médicos, ¿ustedes saben cuál es el salario de ellos? ¿Cuál? Entre 104 y 129 mil pesos mensuales. Ese es el salario del médico. De esos médicos. De esos. Resultado de la aplicación Del incentivo del por antigüedad. acuerdo que usted está Claro, emitiendo aquí. Dentro de lo que está el presidente del Colegio Médico. Ah, él también gana 104. Ese gana 106 mil. Ok. Entonces, fíjense ustedes. Ahora que cuando comienza y no encuentra explicación para los 5.000 médicos, entonces comienza a señalar en siendo médicos que trabajan en cualquier sitio que no se tuvieron el aumento. Por ejemplo, los médicos del CONAPE. Y los médicos del CONAPE son del Servicio Nacional de Salud, son del IDSS o son del Ministerio de Salud Pública. El CONAPE es una institución independiente. Nosotros en las negociaciones nunca hablamos de CONAPE, pero los médicos de los hospitales autogestionarios nunca se habló en eso acuerdo. Yo quisiera como que estuviera grabado eso. Mire, doctor, hablando de esto, tenemos una llamada en estos Sí. momentos, si usted lo permitimos, pues, No, claro. que pertenece a otro de los gremios que están involucrados en este conflicto que existe. Si nos permite, vamos a ver qué Claro. nos quiere decir. Buenas. ¿Y de quién se trata, Adolfo? Buenas. Buenas, Licenciado Cruzeta, sí, adelante, estamos en el aire. ¿Qué cruceta, Adolfo? buenas noches a ese equipo de Hora de Opinión. Yo pienso que el tema del sector salud amerita de diálogo, de negociación por parte de los sectores que estamos involucrados. Yo pienso que hay conflictos que deberíamos manejarlo desde la óptica del interés común de los sectores y no del particular de cada quien, y tratar de que aspectos de tipo personales no sean los que nos conduzcan a nosotros a determinadas acciones. En el día de hoy, y fruto de conversaciones amistosas con autoridades, la intervención de personalidades, hemos logrado tratar de bajar las tensiones, y nosotros que como Federación Dominicana de Profesionales Técnicos de la Salud, que agrupamos a la Asociación Odontológica, a la Asociación Farmacéutica, al Colegio de Bioanalistas, a los nutricionistas, al Sindicato de Técnicos de la Salud y SINATRAE, estamos en disposición, y así se lo hemos manifestado a varias autoridades, de en el día de mañana abrir el camino del diálogo con las autoridades. Y por eso, aunque hoy habíamos anunciado un paro de 48 horas para miércoles y jueves en los hospitales del país, mañana anunciaremos que ese paro queda sin efecto en la medida en que las autoridades del sector, entre ellos la ministra de Salud Pública y el doctor Monegro, han expresado que podemos sentarnos, podemos dialogar, y por consiguiente nosotros nos comprometemos a que el personal de enfermería, de laboratorio, de farmacia, nutricionistas y trabajadores técnicos vamos a trabajar normalmente, y no entendemos prudente que estos sectores que nosotros representamos se involucren en un paro que pueda coincidir en un momento en que se nota que hay una polémica en la cual nosotros como agremiados no tenemos vela en ese entierro. O sea, ustedes no van a huelga mañana. No, nosotros mañana estaremos visitando el Hospital Carlos Olivares, pero ya con la finalidad de ponernos De acuerdo. de acuerdo con las autoridades, y reunirnos con el doctor Monegro en los próximos días ya para Muy bien. iniciar diálogos constructivos que puedan hacerle frente, porque yo creo que el sector salud necesita de armonía, necesita de entendimiento, y el doctor Monegro realmente tenemos que reconocer que aunque podemos tener algún tipo de
La diferencia sí, está ahí, tranquilo. No, pero Cruzeta, una pregunta, Cruzeta. Una- de las intenciones que se tienen para la mejoría del Mario de León te va a hacer una preguntita. Cruzeta, si usted ha estado escuchando la exposición del doctor Monegro, y qué bueno que vemos con muy atinada la decisión de parte de los profesionales gremios que usted representa, ¿hay alguna duda? Porque lo que yo no veo aquí es dónde que está la duda que ha provocado que sigan los llamados a huelga. ¿Cómo es que una parte tan importante como la que usted representa y una parte tan importante como la que representa el Colegio Médico no habían podido entender lo que hoy usted está señalando como bueno y válido para poder llegar a ese punto que usted establece de un acuerdo de diálogo? No se puede tener diálogo bajo una presión, es lo que yo he visto que ha dicho el gobierno. Si ustedes han asumido esta posición, creo que es sumamente importante. Entonces, a mí me gustaría saber qué es lo que no ha entendido la otra parte del Colegio Médico. Sí, mira, lo primero es que la dinámica gremial del Colegio Médico y de los demás gremios que representaban Salud es muy distinta, muy diferente. Por ejemplo, perfectamente saben hablar las autoridades que con nosotros no hay que discutir el tema de cumplimiento de horarios en los hospitales, porque nosotros cumplimos los horarios. Igualmente en lo que tiene que ver con las responsabilidades nuestras en el sistema de salud. El tema del Colegio Médico y de las autoridades es un tema viejísimo y nosotros lo que hacemos es no involucrarnos en ese conflicto y si tenemos que decidir entre uno de los dos sectores, nos iremos siempre por aquel que lo que garantice es los servicios de salud de calidad. Cruzeta, Excelente. vamos a hacer lo siguiente. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Te vamos a invitar a uno de nuestros programas para continuar con el doctor Monegro. Y te agradecemos tu participación. Sí, muchas gracias, doctor Cruzeta. Estoy a la orden, no hay problema. Bueno, Monegro, yo creo que ahí hay un espaldarazo, Creo que importante. hemos dado un Esto es primicia. pedazo, una mira, primicia excelente. Realmente hemos estado en conversaciones, ha habido algún tipo de dificultades, el cual, como muy bien expresa Julio César Cruzeta, dialogando uno se entiende. Claro, sí. Y cuando usted tiene la disposición de entender que es un componente importante del sector salud y que debemos caminar juntos, porque ¿qué es lo que nosotros queremos? Es que la población tenga un servicio de calidad. Nosotros queremos estar molestando a nadie, ni perseguir. No. Es que podamos armonizarlo. Claro. Bueno, entonces, en ese sentido, siguiendo el relato, pues, fíjate que entonces nosotros no solamente hicimos eso, sino, mire, hay que mejorar la calidad de la atención. Entonces, vamos a crear una serie de incentivos. Bueno, existe el incentivo por antigüedad, pero nosotros tenemos que llevar profesionales de calidad a la frontera, a los sitios lejanos. Claro. Entonces pusimos ahí un incentivo al área fronteriza y lejana no fronteriza. Óigame bien, en diciembre ahora ellos van a recibir, los que están en la frontera, por estar en la frontera, un 20% adicional. Si están en el primer nivel, un 10% adicional. Fíjate que esos médicos que están en la frontera, en el primer nivel, tendrán un 30% adicional al aumento del 25%. Monegro, esos temas los pusieron ustedes sobre la mesa. Eso no lo colocó el Colegio Médico, lo llevó el gobierno dentro de la política Tiempo. salarial. Pero Exacto. además de eso, nosotros decimos, bueno, el médico debe estar, siempre se ha dicho que el médico nunca termina de estudiar. Son todas las profesiones, pero sobre todo en el médico tiene que estar actualizado. Un 15% adicional para que el médico que se recertifique, que tiene su conocimiento al día actualizado, un 15% más. actualice. Pero además de eso, nosotros decimos, bueno, hay que estimular el buen desempeño. Un 15% más Adicional. por buen desempeño. Bueno, pero- Hay médicos, señores, que pueden tener un salario entre 70 a 80 mil pesos en un solo empleo. Pero más que eso, había un problema con el tema del cumplimiento de la jornada laboral. El médico es un funcionario público. La ley de función pública dice que su horario es de 6 a 8 horas. Estamos hablando de 30 a 40 horas semanales.
Pues nosotros llegamos a un acuerdo con el colegio médico. Bueno, mira, el médico que está en la consulta, 4 horas de consulta diaria. Ellos aceptaron 4 horas de consulta diaria, además de la guardia que le toca. Claro. Pero 4 horas de consulta diaria. Óigame, en ninguna parte del mundo el médico trabaja 4 horas. No, así es. En ninguna parte. Es decir, tú no puedes concebir un servicio de salud adecuado, con calidad, con un médico de 4 O sea, horas. ahí hay una pata menos del tema, porque entonces la parte de servicio, de calidad de servicio, con lo que interviene el médico, no se está cumpliendo. Entonces, bueno, esa parte, fíjate que tenemos muchas dificultades. Y uno lo entiende, porque como el sector estuvo por la libre, como decimos nosotros, es decir, en los últimos 30 o 40 años no había consecuencia de nada. Yo le llamo a que el incumplimiento se hizo cultura. Y usted enderezar eso no es ni con decreto ni con ley, sino la sostenibilidad de la medida, el convencerlo, el crear un ambiente laboral adecuado, que tengan debidamente remunerado. Es un proceso, señores. Mira, si hay gobiernos, algunos, que han mejorado en términos salarial el pago del sector salud, se llaman los gobiernos del PLD. Sin duda. Óyeme, sin duda. Y lo que ha conseguido en estas negociaciones el colegio médico no tiene precedente. No vamos a entrar en una parte que tú conoces, que es la parte de las pensiones. No, eso es decir, fue como se excelente. pensionaron a 1.667 médicos, con el salario completo, con los incentivos. Óigame, mi hermano, en los dos, sumándoselo. Eso nunca antes se había visto. De modo que el gobierno ha cumplido. Hay unos temas que están pendientes, que es el tema de la reclasificación, Sí. incluso con los otros gremios. ¿Qué significa la reclasificación? Por ejemplo, un auxiliar de enfermería, que era auxiliar de enfermería, pero se hizo un esfuerzo y estudió, y está trabajando como profesional de enfermería, pero tiene un nombramiento de auxiliar, se va a llevar a licenciada en enfermería. Y así, por ejemplo, tú encuentras a una gente que era secretaria y que se hizo farmacéutica y que hoy en día es farmacéutica, se va a reclasificar como farmacéutico. Así es. Fíjate, Sí. es todo Pero- un proceso enorme de transformación. No, negro, el tiempo yo sé que contigo, más de 1 hora tenemos que tomarlo. Pero un mensaje a Final. los médicos, Sí. al De pueblo conciliación. dominicano, sí, a los Mira, gremios en sentido general. Yo pienso que el que es médico, para ser médico, tiene que tener vocación de servicio y tiene que tener sensibilidad social. De modo que nosotros apelamos a esa sensibilidad social, a esa vocación de servicio, a ese sacerdocio. El médico, la medicina es un sacerdocio. De modo que debemos hacer el esfuerzo para que el dominicano y las dominicanas y todo el que vive en la República Dominicana pueda disfrutar de un servicio de salud con competencia, con calidad, con oportunidad. Y esto sin los médicos no es posible. De modo que tenemos que zanjar esa diferencia por el país y por la sociedad dominicana. Doctor, al principio del programa hicimos una encuesta. ¿Quién tiene la razón? ¿El gobierno o el colegio médico? Y tenemos pues los datos hasta este momento. Salió el gobierno con un 89% y el colegio médico con un 11%. 97 votos. Bueno, señores, la verdad es que con la explicación, doctor Nelson Rodríguez Monegro, que usted ha dado hoy, creo que ha abierto mucha luz a la ciudadanía y a nuestros espectadores. La verdad es que desconocíamos el gran alcance en materia salarial, porque bien como establece usted, no es simplemente un aumento, se ha establecido una estrategia, una política salarial para el sector salud que implica o conlleva, atrae, tiene cada uno de los componentes necesarios para que el médico al final tenga la remuneración que merece. Le damos